muy bien. Mi nombre es Diego, para los que no me conocen. Y pues nada, pasaba por acá, pues para comentar algo que nos sucedió a mi esposa y a mí. Y creo que a muchos padres les sucede. Esta mañana tuvimos una reunión en el colegio. Nosotros tenemos unos mellitos, unos hermosos mellitos, y también tenemos hijos adultos. Y pues nada, estamos en tiempo de reuniones en los colegios. Sucede que cuando llegamos allá al colegio, nos reúnen como 6 personas de, de la alcaldía, y con todo este tema pedagógico de la psicología, de cómo tratar a los niños. Estaban hablando de cómo se deben tratar las generaciones actuales y demás. Pero valga la redundancia, que en uno de esos momentos ellos empiezan eh, a decir qué tipo de violencias hay. Y también empiezan a comparar nuestra niñez con la niñez de nuestros hijos. Se supone que nosotros vamos creciendo, la generación de nuestros padres fueron una generación, nosotros fuimos una generación que a unos le dicen que creo que es la X, y está esta generación que esta sí sé que le dicen la generación de cristal, que son nuestros hijos. Y entonces pues ella empieza a preguntarnos cómo tratábamos los hijos y cómo debería ser. Nos pone a nosotros como a recordar el método que utilizaron nuestros padres, que de por sí el método de mi madre fue fuerte. Esa señora que de hoy en día, pues yo le agradezco. A mí me hicieron una pregunta, a todos nos están haciendo una pregunta, que cuál es el método que usted puede aplicar para sus hijos. Obviamente yo soy de los papás, y aquí eso se va a crear mucha controversia, pero yo soy de los papás que creo que hay que corregirlos con vara, ¿no? Pero, o sea, hay que saberlo hacer, ¿no? Y esto es, pues, uno llega a un punto donde tiene que corregir a su hijo, porque en realidad está haciendo cosas malas. Y yo, pues esa fue mi opinión. Yo dije, obviamente no todo el tiempo uno va a coger y va a sacar la chancleta y no, no. Obviamente se le explica, se le enseña, se corrige, se enseña, se da una advertencia, después se hace como un trato, y uno hace todos esos procesos con esta generación. Y al final uno ya opta por corregir. Yo creo que eso es corrección. Y también depende de cómo lo aplican, porque cuando yo o cuando alguno de los papás pega es para corregir, y a cierta medida corrección. Pero veo que en este tipo de actividades y de reuniones muestran eso como violencia. Y ahí era donde yo analizaba, pero violencia, como que le daban mucho patrocinio a la violencia. Y de hecho aprendí que hay una cantidad de violencias que yo dije, caramba, o sea, en mi generación no existía eso. En mi generación era palo. Si yo me portaba mal, palo. Si no hacía tarea, palo. Si no iba a la tienda, palo. Mi mamá me miraba y yo enseguida, señora, cuando yo estaba por ahí haciendo necesidades, o cuando iba y empezaba a conversar o sea, ellos estaban de pronto conversando y me metía, mi mamá de una vez eso era, abría los ojos y yo ya estaba ahí, quietecito, firme. Pero ahora, sin mentirles, yo quedé sorprendido, y creo que yo soy el del tema que me falta aprender de eso. No sé, díganme ustedes, hay muchos tipos de violencia que nosotros como padres se lo aplicamos a los hijos, y sin eso es lo que ellos nos estaban enseñando. Y está, por ejemplo, me salieron con violencia, no, nos dijeron, ¿no? Violencia económica, violencia de, de que uno de pronto no presta atención y deja a su hijo aparte. Tiene un nombre, se me olvidó ahora mismo. Obviamente la violencia sexual, que eso sí es muy importante, y eso sí, esa sí yo la conocía de mi generación, la violencia sexual, la física y mental, la de cuando uno regaña bastante y dice malas palabras también. Pero yo decía, bueno, ¿qué cantidades de violencias? Cuando entraron al tema de la violencia sexual, salieron como 5 tipos de violencias. Que también hubo una parte donde la profesora dice, bueno,
Y de ahora no se le pueden dar besos en las partes íntimas a sus hijos. En ese momento volteé a mirar a mi esposa y yo dije, caramba, y esta psicóloga, yo dije enseguida, ¿será que ella le dará besos a sus hijos? Porque yo a mis hijos no le he dado y no sé si otros papás de pronto le den besos a sus hijos, no sé, pero yo me y quedé con yo sé, bueno, está metido en una violencia. Cuando entran a la violencia física, pues ya ahí sí se ve que hay varias cosas, que se le pega, ya cuando se le pega mucho, ya eso sí, yo creo que eso sí ya es violencia, ¿no? También hubo otra violencia que decía que cuando uno no lo lleva al doctor, que le duele la barriga, o sea, uno tiene que estar metido en el doctor. Si el niño dice que le duele el oído, doctor. Si el niño del otro día dice le duele la barriga, doctor. Si el niño esto, doctor. O sea, que uno no puede decir, no, a utilizar como antes, que a uno le dolía el oído y la mamá iba y le echaba uno, que a mí me echaron leche de la teta de la vecina y ya me lo quitaban. Pero si eso hubiese sucedido hoy, ya eso es un tipo de violencia. En fin, son muchos tipos de violencia que hay. Entonces, yo en esa reunión, la gente discutía, unos decían que sí, que es bueno pegarle, otros que no, que otros decían que a ellos los agarraban con el palo de la escoba, otros les tiraban la otra. La generación más joven como nosotros de papá, porque somos una generación joven, habían unos que decían que no, que yo solamente le grito, le hablo, bueno, tiene su método, cada quien tiene. Pero yo creo que en realidad lo que todo ente educativo debe de hacer, en vez de promover tanto tema de violencias, porque ese logo de violencia lo que está haciendo es dejando a los papás así. Porque también habían papás que decían, caramba, yo ya no puedo gritar, no le puedo, o sea, y no es gritando, es hablándole serio a mi hijo en la calle, porque ya los demás, enseguida lo voltean a mirar y dice, este señor está siendo violento con su hijo. No falta el chismoso, no falta el sapo, el pispis, el que tiene una vida fácil, que de pronto puede pasar con sus hijos, que tiene el tiempo para explicar, para hablarle, para tener tratos, para demás, y va y dice, no, lo está maltratando. En cambio, hay otro tipo de familias que de pronto tienen que trabajar, tienen muchas cosas, y más sin embargo, tratan de llevar la vida con sus hijos, y en ese tipo de casos, pues, le llama la atención fuerte, ¿verdad? Sin llegar a la violencia, pero eso ya es violencia. Pero según ellos, eso ya es violencia, eso ya es demandable. Entonces yo dije, caramba, yo miraba para mis lados y entonces yo decía, bueno, ¿y entonces yo qué? Entonces le preguntan a ella, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, simple y sencillo, con esta generación de cristal hay que hablar suave, hay que educar positivamente, hay que decirle sí a todo. Que cuando a nosotros nos decían, no vaya para allá porque allá le va a suceder algo, la doctora decía que sí, que vaya para allá porque supuestamente nuestra mente, no, supuestamente no, eso sí es científicamente comprobado, pero nuestra mente dice lo contrario. Un ejemplo es, no piensen en elefantes rosados. Yo ya en ese momento, ¿verdad? Ya estaba pensando en el elefante. Pero, o sea, ahí es donde yo voy. Es tan caótica la situación que nosotros estamos viviendo ahora, porque yo sí en un punto dije, es que lo que pasa es que las épocas son diferentes. Y ahorita hay un entorno muy cruel y solamente con el internet ya tenemos muchas cosas malas que le entran a los niños. Y ese internet también se encarga de moldear a nuestros hijos. Muchas veces pasan los niños más en el internet que en el hogar. Sus mentes pasan más en los celulares que en el hogar, que mirando al papá. Entonces yo creo que de utilizar un tema de violencia y más enfocarse en eso, deberían enfocarse en los otros aspectos que son cuidar qué hacen sus hijos, cuánto tiempo pasan en internet en sus casas, y para corregir a nuestros hijos, sí, se entra en el diálogo y se les restringen cosas. Y yo sí soy de los que, si hago tratos, como ella decía, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque le preguntaba a la gente, ¿qué hacemos? Hagan un trato con el niño. Y si el niño no lo cumple, denle lo que quieren. Y después vuelven y hacen otro trato y él le ve eso positivamente. Y después le va a sentir algo en el corazón y va a responder de la misma manera. Yo creo que ese método hasta el momento no está 100% asegurado. Yo lo dudo. Y todos los niños no son diferentes. Y no voy a decir que no sea posible, porque deben haber niños que sí. De pronto digan, sí, mi mamá está haciendo lo posible, me hizo un trato, yo no lo cumplí, pero ella aún así me sigue ayudando. Hay casos de que sí, la peladita o el niño lo va a hacer. Pero hay unos niños que si yo llego si a mí me hubiesen dado ese trato, yo rompo todos esos tratos. Yo los rompo. Y entonces ya le preguntamos, bueno, ¿y si mi niño rompe el segundo trato? Continúe con otro trato.
Acuerden, qué pena, trato no, un acuerdo. Hagan otro acuerdo. Y si rompe eso, hablen, pregúntenle qué tienen, qué sienten y hagan otro trato. Y yo me hago una pregunta, ¿y cuántos tratos vamos a tener? ¿O hasta qué tiempo vamos a llegar si el hombre, si el niño o la niña no cumple el trato? O sea, prácticamente nosotros estamos quedando como que, bueno, y los niños no son vos de hoy en día, son mucho más inteligentes que nuestra generación. Y ellos captan, no, mi mamá no cumple, mi papá no cumple el trato, él me dice que me va a regañar, que me va a quitar, que me va a hacer y no hace nada. Y entonces, al final yo quedé en las mismas. Yo dije, bueno, ¿y ahora yo cómo voy a educar a mis hijos? Hay un dicho que yo siempre le digo aquí a mis hijos y en la familia, mamando gallo, y que yo creo que me va a tocar aplicar. Yo le digo a los menores, a mis mellitos, te voy a pegar con el látigo del silencio. Pero yo les digo mamando gallo. Pero ahora veo que me va a tocar aplicarla con esta generación, con mis hijos. ¿Pegarles qué? Con el látigo del silencio. No decirles nada. Y antes de eso me toca averiguar si no es un tipo de violencia. Tal vez sea un tipo de violencia. Entonces nada, quería compartir eso. No sé si yo esté en la razón. No sé si sí. De igual manera estoy en el proceso. Soy un padre joven con mi esposa. Tenemos varios niños. Pero es eso. Yo creo que esto es un tema más porque es una parte en la casa. Todos crecemos en casa y vemos lo que hacemos en casa. Pero también las instituciones educativas tienen. Yo creo que ahí hace falta una parte. Y es de también promover, no solamente promover la violencia, porque esto es como un escudo que hay que saberlo llevar, pero también de promover un tipo de, no sé, como de advertencia, de que haya una clase donde a los niños les digan qué es bueno, qué es malo y cuáles van a ser sus consecuencias. Enseñárselos, y así como le hacen publicidad a la violencia en los hogares, la supuesta violencia, porque yo sé que muchas familias aman y quieren a sus hijos y los quieren corregir y prácticamente nuestra corrección, y si de pronto algunos maltratan, o sea, no maltratan, no es decir maltratan, sino los castigan con el juguete, es porque tienen miedo que sus hijos terminen mal, que en un futuro terminen mal. Esa es la manera, porque la palabra está, hay que enseñar con una vara en la otra mano y con amor en la otra. Entonces nada, ahí los dejo. Chao, chao. Gracias por su atención.